Gracias. Vamos a ver si así se funciona. Muy bien. Perfectísimo. Vamos a abrir nuestras Biblias en Hebreos capítulo 1. Y si no, yo aquí se los leo porque a lo mejor después de la grasita de los tacos, no sé cómo se sientan. Hebreos capítulo 1 dice la palabra del Señor: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? El escritor de Hebreos nos está queriendo llevar a que nosotros podamos observar y contemplar la grandeza de Jesucristo, que nosotros podamos ver la grandeza de Jesucristo, y para eso usa una técnica de un estilo hebreo, donde ellos hacen unas agrupaciones de 7. Estas agrupaciones tienden a buscar que la mente de la persona sea impresionada por algo que es perfecto. Y entonces en ese caminar de 7 descripciones llega como que a un clímax, y lo hace 2 veces aquí. En los primeros versículos del 1 al 4 va a dar 7 descripciones de Cristo, y en los siguientes versículos del número 5 hasta el versículo 14 va a citar 7 salmos. La idea que está haciendo es impresionar nuestras mentes con la supremacía de Cristo, con la grandeza, la majestuosidad de Cristo. Va a repetir estos escenarios donde se hace la toma del trono de un rey. Estos salmos van a hablar de eso, por eso va a decir de majestad, de trono, y va a hablar del cetro como de un rey, y va a tener algunas imágenes como el óleo con el que es ungido un rey. Todas estas frases las está poniendo para describir a Cristo como rey. Primero, de una manera cósmica, lo describe como un rey eterno, pero luego como un rey que entra en la historia humana, en el tiempo y el espacio, y lo describe como el rey de los siglos. Hay 2 cosas que se combinan: no solamente rey en la eternidad como Dios, sino también como humano.
entra en la historia, realiza una obra y entonces es declarado rey como un rey humano y divino, como las dos cosas. Entonces está haciendo esta descripción para impresionarnos. Normalmente nosotros tenemos nuestra escala de valores y de cosas que nos pueden impresionar según nuestros gustos, nuestra cultura, nuestra propia vivencia, historia. Por ejemplo, hace muchos años con un amigo, de pronto, ya hace muchos años, le dije, mira, compré este libro a 30 pesos. Para mí era una ganga. Y él me dijo, 30 pesos, yo no gastaría 30 pesos en un libro. Y luego un poco más tarde me dijo, mira, conseguí este videojuego en 30 pesos. Y yo dije, 30 pesos. Yo no gastaría 30 pesos en un videojuego. Cada quien tenía aquello que apreciaba y para él era una gran oferta ese videojuego y para mí era una gran oferta ese libro. Como seres humanos vivimos normalmente ciegos a la grandeza de Dios, a su majestuosidad, a su gloria. No nos impresiona mucho, por eso tenemos que venir a la Escritura, abrir los ojos y ver quién es Cristo. Porque tenemos otra idea de lo que es valioso y otra idea de lo que es majestuoso o poderoso. Por eso la gente se burlaba con ironía de Cristo. Este es el rey de los judíos. Para algunos decían, de Nazaret puede venir el rey, ni siquiera es una casa prestigiosa, no tiene pedigrí. ¿Cómo va a venir de Nazaret? Otros decían, puede ser un hijo de un carpintero. Es como decir ahorita, el hijo de un albañil, de ahí va a venir un rey. Cuando vienen los magos de Oriente, ellos vienen ahí en el Evangelio diciendo, venimos, ¿dónde está el rey que ha nacido? Venimos a adorarle. Cuando entra a Jerusalén, entra en un pollino montado y le adoran como el rey, ¿verdad? Hosana, ahí viene el rey. Ahora, Jesús había entrado muchas veces a Jerusalén caminando. No necesitaba un pollino para entrar, ¿verdad? Sabemos que él había caminado esa ruta muchas veces. ¿Por qué ahora le dice a los discípulos, vayan a la ciudad, a este poblado que está enfrente, y tráiganme ese pollino que nadie ha montado porque el Señor lo necesita? Les van a decir así. ¿Por qué lo necesitaba? Porque nos iba a dar la imagen de lo que es un rey entrando a Jerusalén. Había básicamente dos imágenes que ellos usaban para entrar como rey, con un séquito que los esperaba desde afuera y entraban, no entraba solo, y podía venir en un caballo brioso, galopando como en conquista, o podía venir en un asno lento como en son de paz. Y lo que hizo fue decir eso, yo vengo como un rey de paz. Entró en un pollino así. Y sin embargo no vieron su grandeza, porque esa grandeza es oculta muchas veces a los ojos humanos. No valoramos exactamente lo que Dios valora. Nos pasa desapercibido hasta que alguien prende la luz y nos lo muestra, que es lo que va a hacer aquí el autor de Hebreos. Prende la luz y dice, este es el rey, para que nos asombremos, nos maravillemos y entonces con el corazón podamos adorarle. Incluso los soldados romanos, después de haber escuchado que él se hacía a sí mismo rey de los judíos, entonces lo desnudaron, lo golpearon, lo vistieron de púrpura, le pusieron una corona de espinas, le dieron un báculo y lo golpeaban diciendo, salve rey de los judíos. Escupían su rostro y se burlaban de él. No veían la grandeza del Señor. Incluso cuando lo crucifican, ponen un letrero en la cruz, letrero arriba en 3 idiomas, para que diga Jesús Nazareno, rey de los judíos. Pero en una manera sarcástica lo hacían. Sin embargo, esto es real. Ellos no lo veían, pero sin verlo estaban proclamando algo que es verdadero. Él es el rey, Jesús Nazareno, Rex Judarum. Jesús o Nazarius o Basileos tou Judaium. Yeshua
va Hanasari va Melech Judadim. Entonces lo pusieron. Se supone que todos los que entraban ahí o sabían latín, o sabían griego, o sabían hebreo, iban a saber que ahí estaba el rey de los judíos. Un rey que ellos no lograban ver, pero que era real, ¿sí? Incluso en nuestra cultura mexicana, aún y cuando tengamos en nuestra cultura muchas imágenes de Cristo crucificado, hay por ahí de vez en cuando alguna que tenemos del Cristo resucitado, del Cristo glorioso. No todas las imágenes que tenemos en México muestran a Cristo crucificado. Este es el Cerro del Cubilete, es Cristo Rey, ¿sí? Nosotros tenemos uno así, vivo y reinante, ¿verdad? A veces no lo vemos, ¿verdad? Pero ahí está, es la imagen que está anunciando que Él está vivo, que venció a la muerte y que está reinante. Ese es del que nos va a hablar aquí Hebreos. Hay otras imágenes que normalmente se le ponen como rey. Aquí está su corona y su cetro, pero normalmente se le pone también con una cruz para decir que fue un rey reinante, pero no de acuerdo al gobierno humano, no de acuerdo a la forma en que el hombre ve a un rey, sino que es un rey que pasó por el sufrimiento, por la muerte. Entonces combinan estas dos cosas de sufrimiento y de gloria, ¿verdad? Tenemos por ahí otras donde en la tradición tenemos aquí un icono del Cristo resucitado. Aquí tiene una escritura que parece ser que es yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andar en tinieblas. Acá está bendiciendo con el símbolo de la paz, como les dijo ahí a los judíos, ¿verdad? Dice paz a vosotros, ¿sí? Y les enseñó las manos, los orificios y el costado, como diciendo, este es el precio de la paz para ustedes, su muerte en la cruz. Ahí está bendiciendo. Aquí nuevamente tenemos en este vitral al Cristo reinante. Aquí está su cetro, hablando de su realeza. Cetro de justicia es el cetro de tu reino, va a citar Hebreos. Pero también tiene una cruz, tiene el mundo y tiene el cruz. Aquí tenemos a Hebreos, dice que no solamente es el creador, sino también sustentador del universo. Es el que sustenta al mundo, y está la cruz, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Ahí está la cruz. Pero se sentó a la diestra de la majestad en las alturas y tiene un reino cuyo fin nunca se va a alcanzar. Un reino eterno, un reino que no va a terminar. Porque alguno pudiera pensar, bueno, vas a ser un rey de justicia, de paz, pero ¿cuánto va a durar? Algunos reinados que eran prolongados duraban 40 años y decían, muere el rey, ¿y quién le va a seguir para que siga ese reinado de paz, de justicia? Un buen reinado. Bueno, él dice, mi reino jamás tendrá fin, no envejece, es un reino confiable y seguro. Hace 1701 años algunos pastores se reunieron en Nicea y de manera breve pusieron este credo. Es un credo que nosotros confesamos. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. ¿Qué es lo que va a decir aquí Hebreos? Él es la imagen, el resplandor mismo de Dios, de la misma sustancia de Dios, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo y está sentado a la diestra del Padre.
a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Todos ellos se envejecen, pero tú no. Tus años van a seguir para siempre. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo reciben una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. El año pasado fue la celebración de los 17 siglos del credo niceno. Nosotros celebramos ahora 17 siglos y un año. Nunca andamos a tiempo, ¿verdad?, en las celebraciones. Nos salimos de las celebraciones. Pero aquí tenemos entonces estas primeras declaraciones. Número 1. Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Este Rey, el Hijo, Jesucristo, es el heredero de todo el universo. Él es el Señor de todo. Y dice que también Él hizo el universo. Él es el Señor de todo, Él lo hizo. ¿Sí? La tercera, Él es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Está hablando que Él es Dios. Él es Dios. Cuarto, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. No solamente lo creó a este mundo, sino que lo sustenta. Y ya para eso, aquí cualquier persona estaría sorprendidísima si conoce un poco del universo. Y la quinta, dice que no solamente sustenta este universo, sino que efectuó la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Veamos ese progreso, cómo va caminando, y ahora llega a un punto donde nosotros muchas veces somos ciegos a las necesidades que tenemos como humanos. Podemos pensar que tenemos otras necesidades y que Cristo pudo haber venido a satisfacer esas necesidades, pero Él vino efectivamente a efectuar la purificación de nuestros pecados, porque ese era el problema más grande que tú y yo tenemos. Ese es el problema más grande de la humanidad, de donde sale la raíz de todos nuestros males. Y Él se fue ahí a la raíz de todos nuestros males, efectuando la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, por medio de su muerte en la cruz del Calvario. Y después de esto viene la glorificación. Número 6. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. De nadie se ha dicho jamás tal cosa. Y la séptima, dice que tiene un nombre más excelente que los ángeles. Por si de repente en nuestra cultura tenemos en gran aprecio a los ángeles, ¿verdad? Los ángeles pueden ser asombrosos, poderosos, majestuosos, pero dice, el Hijo tiene mayor honor, un nombre más excelente, es decir, que es más digno de honor, de grandeza o de majestuosidad que los ángeles. Hay algo más majestuoso, y ese es Cristo. Y luego va a citar 7 salmos. El primero es el Salmo 2. Ese está hablando de cuando ponían a un rey, hijo de David, y era como un rey en el nombre de Dios, y cuando lo ponían como rey, Dios le decía a ese rey humano, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Tú vas a actuar como mi hijo, gobernando a esta nación. Esa era la responsabilidad. Y así habían pasado muchos reyes de la línea de David, hasta que vino Jesucristo, en el cual esto se cumple plenamente, a cabalidad. Él es Hijo de Dios. Dice, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Engendrado, no creado. Engendrado, no creado, significa que se identifica
con el Padre, es de la misma naturaleza que el Padre. Por ejemplo, nosotros engendramos un hijo y es como yo, humano, pero yo creo una cosa, no sé qué pueda crear, un banco, y no es humano, no es de mi naturaleza. Lo creado no comparte la naturaleza, lo engendrado sí. Y entonces cuando dice aquí, mi hijo eres tú, yo te he engendrado, está diciendo, eres de mi naturaleza, ¿sí? Eres un rey que se identifica con Dios. El ser humano tiene dos partes, digámoslo así, una naturaleza que es espiritual, que es el alma que habita dentro de nosotros, y una naturaleza que es física, corporal, que se identifica con este mundo, ¿sí? Por eso nos dice la Escritura que fue creado del lodo de la tierra y el soplo de Dios, ¿verdad? Una parte es material, física, polvo somos y al polvo volveremos, somos polvo, parte de esta creación, pero en el interior tenemos un alma que se identifica con Dios y está hablando de una parte inmaterial que es nuestra alma o nuestro ser espiritual. Luego cita otro salmo. Este es el salmo, no, 2 de Samuel 7:14, es una parte poética del pacto con Moisés, con David. Dice otra vez, yo seré a él padre y él me será a mi hijo. Este era un pacto que tenía Dios con David. Y dijo, yo voy a tener siempre en el trono a un hijo de David, y cada vez que ascienda al trono, yo voy a decir, este es mi hijo. Y yo voy a ser para él como un padre y él va a ser para mí un hijo. Y así fueron muchos reyes pasando. Algunos se portaban bien, otros se portaban mal. Pero llegó un hijo de David, que es Jesucristo, que él literalmente es hijo de Dios y Dios es su padre, a manera cabal. Y otra vez, no solamente dice que es un rey que se identifica con Dios, sino que también tiene un pacto con Dios. Dice que también cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios, y ahí está citando Deuteronomio 32:43, y dice que tiene un rey que es honorable, tan honorable que es adorado por los ángeles. Ese es Cristo, adorado por los ángeles, desde su nacimiento fue anunciado por los ángeles, servido por los ángeles, adorado por los ángeles, y cuando sube al trono de Dios en las alturas es adorado por los ángeles. Ese es el rey, ¿sí? Los hombres no tuvieron esos ojos abiertos como para adorarle, pero los ángeles sí, y le adoran. Y dice que de los ángeles, ¿quiénes son? Son espíritus y son llama de fuego, son sus ministros. Este es un rey que tiene ministros. De manera poética va a estar diciendo que estos ministros son sus heraldos, son quienes anuncian la llegada del rey. Entonces va el rey a llegar a alguna parte y vienen primero sus mensajeros, ¿verdad? En este caso son ángeles, una corte de ángeles que son como vientos, como fuego, como algo muy presto para anunciar la grandeza de Cristo, para decir, aquí viene Cristo. Y luego va a hablar de cómo es su reino. Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Va a citar el Salmo 45, 6 y 7 y el Salmo 104 primero, y luego el Salmo 45, 6 y 7. Y primero va a decir que es un reino de justicia, cetro de equidad, es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Este es el rey, un rey que aborrece el mal y que ama la justicia. No sé, pensemos en nuestros gobernantes, si tenemos alguno así que no le puedes decir de alguna cosa torcida porque lo aborrece, ¿verdad? Aléjalo de mi vista. Y ama la justicia, quiere lo que es real. Imagínense un rey así. ¿Cuántas cosas no sufrimos por causas de injusticias porque los gobernantes, reyes o jueces de la tierra están al revés? Aborrecen la justicia y aman la maldad.
aman el soborno. ¿Cuántos problemas nos evitaríamos si todo fuera derecho? Bueno, Él dice, yo traigo ese reino. Así es mi reino, es un reino de justicia, pero además es un reino de alegría. Dice, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Está hablando de un rey que es ungido, pero también está mezclando un salmo donde es las bodas del rey, y el rey, como que si fuera el rey el día de su boda y el día de su entronización lo juntó, dijo, así vamos a celebrar un solo aniversario. Ya no nos batallamos con fechas y andar recordando todas las fechas. Él dijo, el día de mi aniversario de bodas es el día en que soy entronado como rey, y entonces es un día de alegría porque se casa, y es un día de alegría porque es rey. Lo que está diciendo básicamente con esa imagen es que no es un Dios de justicia en el sentido que nosotros creemos de un juez gruñón, sino alegre. Porque la justicia trae alegría, trae descanso. Cuando somos tratados con injusticia por alguna autoridad, normalmente viene el enojo, la decepción, la desesperación, la frustración. Porque dice, si el juez es injusto, no tengo ninguna oportunidad de que mi caso salga adelante. Pero aquí es un juez que trae alegría. Ha sido ungido por Dios con esa alegría. Y luego viene a citar el número 6, el Salmo 102, y dice que Él es un Dios confiable. No va a traer este reino de paz y de justicia y de alegría por un momento, sino que dice que permanecerá para siempre y sus años no acabarán. Es una manera de decir que su reino es un reino eterno. Cuando el gobernante es un tirano, el que sus años no acaben y que no muera es una tragedia, ¿verdad? Pero cuando es un rey bueno, es una alegría, es una bendición. Sus años no acabarán. Y finalmente, en el Salmo 110:1, va a citar, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Este es un rey victorioso que derrota a sus enemigos, y empieza derrotando, según aquí en Hebreos, después de haber efectuado la purificación de nuestros pecados en la cruz del Calvario, derrotó a la muerte, derrotó al pecado, derrotó a Satanás. Es un Dios victorioso. Es un Dios victorioso que ahora se sienta, habla del reposo de Dios, del descanso de Dios. Lo pone ahí en el séptimo como para que nosotros recordemos también los 7 días de la semana. 6 días trabajó y el séptimo reposó. Hablando del descanso de Dios, hablando de que sus enemigos han sido puestos debajo de sus pies, de que hay victoria en Cristo. Y finalmente, después de que concluye los 2 grupos de 7, dice algo de los ángeles, y en sentido secundario está hablando algo de a quienes sirven esos ángeles. Y dice que los ángeles son ministros, son espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Y entonces habla de que este Cristo tiene un reino y tiene una obra que realiza, pero que la realiza a favor de alguien. Y a esos alguien les llama los herederos de la salvación. Y esa es una parte sorprendente. Porque el Dios del universo, el heredero de todo, el creador de todo, el sustentador de todo, el que purifica nuestros pecados por medio de sí mismo, el que se sienta en las alturas y es digno de toda adoración en un reino de justicia, de paz, con alegría y con toda la majestuosidad que esto puede implicar, nos está llamando a su reino. Nos está llamando a ti y a mí para que seamos herederos de ese reino, de esa salvación, para que entremos a ese reino. Está haciendo aquí una referencia a personas como tú y como yo, pecadores,
que vivimos alejados de Él, que vivimos ajenos a la gloria de Dios, que vivimos incluso ciegos a su majestuosidad, y nos está invitando a su reino, a heredar su salvación, una salvación tan grande efectuada por Cristo mismo, una salvación que constituye esta entrada a un reino de gracia efectuado por Cristo. Nos está llamando a ti y a mí. Si no hemos atendido a ese llamado, ese es el momento. Y dice que incluso envía ángeles alrededor para que sirvan cuando nosotros estamos como distraídos y no nos damos cuenta y somos ciegos y somos indiferentes a la majestuosidad de Cristo y no percibimos su grandeza y andamos por el mundo viendo como que el mundo se sustenta solo y se creó solo y pareciera ser que las cosas aquí yo las voy formando y las voy decidiendo y yo voy caminando por donde a mí se me antoja y parece ser que vivo ciego y de repente sin saberlo yo se me van atravesando ángeles y me van sirviendo y me van guiando y me van acomodando en los tiempos y en las formas en que Dios así lo tiene predeterminado. Y un día me topo con que estoy aquí sentado escuchando Hebreos capítulo 1 que me habla de su majestuosidad y que me dice que Él tiene un reino eterno, un reino de justicia y de paz, y que Él tiene la solución exacta de lo que yo ando ahí buscando en mi corazón y que no sé qué es, y es el perdón de los pecados por medio de Jesucristo. Y pareciera ser que yo no me doy cuenta, pero el Señor ha ido moviendo sus ángeles ministradores de alguna manera para que yo llegue a un momento en que considere que Él me está llamando al arrepentimiento, que Él quiere perdonar mis pecados y que Él quiere que yo entre en su reino y sea heredero de la salvación que Él tiene preparado para mí desde antes de la fundación del mundo, que Él entregó a su Hijo Jesucristo por tus pecados y por mis pecados para que hoy yo pueda decir: Señor, creo en ti, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, verdadero Dios, verdadero hombre, creo que Él murió en la cruz por mis pecados, creo que Él puede hacerme una nueva criatura, creo en que Él volverá y yo quiero ser heredero de ese reino, de esa salvación. Y ahí están esos espíritus ministradores, que son espíritus, no son físicos, no son materiales, son espíritus, no vienen por sí mismos, son enviados, no son de pura iniciativa de ellos, son enviados por alguien que te ama, por alguien que nos ama a ti y a mí, son enviados para servicio, a favor, guardándonos y protegiéndonos en muchas circunstancias por su divina providencia, sin que nosotros muchas veces nos demos cuenta de ello. Y dice que llegan y justamente se logra esta parte que es totalmente milagrosa y sorprendente. Llegamos a ser hijos de Dios, herederos de la salvación, cuando yo ni siquiera lo creía, ni lo pensaba, ni lo imaginaba, pero ahí estaba Dios, el creador, sustentador de todo. Y hoy el llamado es para ti y para mí, para que así como los ángeles tienen esa sensibilidad y esa presteza para adorarle, nosotros podamos también verlo con toda claridad. Él es el Rey. Él es el Rey eterno y Rey de los siglos. Él es el que entró en la historia humana y logró una grande salvación para ti y para mí. Él es el Rey que puede ser nuestro Rey soberano, personal, para cada uno de nosotros en lo particular. Para este momento el Señor nos trajo. Algunos dicen que hay dos momentos importantes en la vida de todo hombre. Una es cuando nace y otra es cuando se da cuenta y descubre para qué nació. Y nacimos para Dios, para que un día nos podamos encontrar con Él y decirle: creo en ti.
Me arrepiento de mis pecados y creo en ti. Quiero que tú seas mi Rey soberano. Quiero que tú seas mi Rey de justicia, de paz, de alegría. Eres lo que necesito ahí en lo profundo de mi corazón. Yo creí que necesitaba otras cosas, pero realmente lo que necesito es precisamente esto que tú dices. Tu reinado en mi vida. Oremos. Padre, gracias te damos por la obra de Cristo en la cruz del Calvario, por su muerte crucificado por nuestros pecados. Gracias, Señor, por su resurrección, por su vida, porque ahora Él está entronizado en las alturas, majestuoso y glorioso, y un día volverá y regirá todo el universo. Señor, queremos reconocerte como nuestro Rey. Queremos pedirte perdón por nuestros pecados y queremos, Señor, adorarte a ti, arrodillarnos delante de ti y declarar que tú eres Rey. Rey del universo, Rey eterno y Rey de nuestras vidas. Señor, ayúdanos a poder responder así y reflexionar al respecto durante este día, lo que implica para nuestras vidas el que tú nos hayas traído hasta este momento y podamos nosotros con toda claridad reconocer que tú eres el Rey glorioso y majestuoso, que perdona nuestros pecados y que nos llamas a ser tus hijos por la obra de Cristo en la cruz, de pura gracia. Señor, te adoramos. Tú eres un Dios lleno de gracia que da esperanza a nuestro corazón. Por Jesucristo. Amén. Resucitó.